Buenos días a todas y a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo este espacio. Gracias al Sindicato Nacional por la invitación de presente. Bueno, el tema que nos convoca fundamentalmente es sobre el bienestar y la pandemia COVID-19. Claro que hablar sobre el bienestar, un poco como hablaba el compañero Negrete hace un rato, sobre el tema institucional y las condiciones laborales, claro que es fundamental, ¿no? O sea, son vertientes que tienen que ver con la salud mental y también con el bienestar en general. Cuando hablamos de bienestar, tenemos que ver todas las áreas de lo que implica fundamentalmente el contexto de una persona. Y cuando hablamos del contexto, pues la parte laboral fundamentalmente está centrado como en esta base fundamentalmente de lograr ese bienestar. Ahora, cuando hablamos de lo que es la pandemia, el COVID-19, a mí me interesa mucho justamente ver que de la pandemia por el virus que estamos viviendo aún, viene lo que es la pandemia psicológica. Y la pandemia psicológica es algo que genera justamente un gran malestar social en general, porque además los recursos sociales y los recursos de las personas usuarias y usuarios, claro que van a ser depositados muchas veces ese gran malestar en el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras del sistema de salud. Entonces tenemos que ver que hay una relación intrínseca entre las necesidades sociales, las necesidades de las personas, ¿sí? Los usuarios, como también la realidad laboral de las mismas personas que trabajan en las instituciones, ¿sí? Tenemos que ver que como pandemia psicológica, yo no hablo de la nueva normalidad, sino más bien es cómo vamos a construir una posible normalidad a partir de este quiebre, de este imaginario social que se ha vivido y que todavía hay muchas situaciones que son muy contradictorias. Primero que nada, tenemos que adecuarnos en el sentido de pensarnos como latinoamericanos y que eso implica una realidad económica y social muy diferente a lo que a veces nos llegan por la información y por los WhatsApp, ¿no? O sea, todo lo que implica el rompimiento de lo que fue los estatutos de la salud pública. Hoy con la pandemia nos enfrentamos a esta realidad y a esta realidad de lo que llamamos una miseria social y comunitaria en general. Y por eso hay que ver en qué sentido vamos a hablar del bienestar y qué es un bienestar y basado en qué contexto, porque tenemos que hablar de las condiciones de nuestras comunidades, ¿sí? No solo del país en general, sino local, regional, pero también hay muchas cosas locales, que hay muchas diferencias entre las grandes urbes y las pequeñas, como ustedes dicen, los pequeños poblados como tal. Y la gran diferencia de la multiculturalidad que también tenemos que tomarlo en cuenta por otro lado. Entonces, cuando hablamos de este bienestar mental, tenemos que ver primero que nada la base de esta crisis que hace una pandemia psicológica y que todavía está explotando esta situación. Lo vemos en los consultorios, lo vemos en las intervenciones en las comunidades, como también cada trabajador y cada trabajadora lo ve en las instituciones de salud como tal. Muchas situaciones de somatizaciones, justamente, pero también por las violencias vividas en distintos contextos y distintos tipos de violencia, ¿no? Por eso esta crisis trae un desastre social y trae una crisis en las políticas públicas también, que es lo que tenemos que observar, analizar, y que las políticas públicas de alguna manera no se trata solo del gobernanza, en cómo las distintas asociaciones, grupos pueden colaborar en la construcción y en la propuesta de estas nuevas políticas públicas. Por eso es tan importante también la postura, por ejemplo, del Sindicato de Salud, del conjunto de los trabajadores y las trabajadoras, pero también de estas otras asociaciones que están colaborando de alguna manera en co-construir esta forma de políticas públicas. Y hoy hablamos
de esta impronta de tomar en cuenta lo que es la salud mental, ¿sí? Estábamos hablando de una salud biológica, ¿sí? Donde hoy el cuerpo, por decirlo así, desaparece, todo es COVID, cuando hay otras problemáticas que de alguna manera, por las realidades que estamos viendo, no se están atendiendo, y por otro lado esto genera otras angustias también, ¿sí? Entonces, esta gran demanda que hace a lo que es la salud, y no hablo de la salud pública, la salud hasta la salud privada, en todos los sentidos, lo que es la salud unitaria, la salud de la persona, claro que hizo una explosión de lo que es las expectativas y de los imaginarios sociales, de la protección, vamos a decir, social en cuanto a esto de la atención en salud. Entonces, hoy nos enfrentamos no solo a un problema de la salud orgánica, biológicamente hablando, sino también de un problema de salud mental. Y en este pendular de la salud mental hacia la salud orgánica, que se condicionan mutuamente, porque si estoy mal en la salud orgánica, puedo estar mal en la salud mental, o viceversa. Al estar mal en la salud mental, también estoy mal en la salud orgánica, por todas las somatizaciones que esto lleva. Claro que el tema de las violencias sí las tenemos que tomar en cuenta, porque no solo está todo el tema de las violencias de género, sino también todo lo que implica de las violencias sociales, toda esta parte de lo que es las faltas laborales, la falta de ingresos, ¿sí? Que eso genera otras preocupaciones y otras formas, vamos a decir, de buscar las alternativas de suavizar. Y ahí hablamos de los niveles de consumo de sustancias, ¿no? O sea, todo ese imaginario social, todas esas culturas que hace a que no solo es la automedicación, sino también el consumo de sustancias lícitas o ilícitas para bajar niveles de ansiedad, niveles de angustia, y que esto provoca otros problemas mayores, como también podemos ver todo el tema de la ansiedad, la angustia, la crisis de pánico y fundamentalmente los procesos de la depresión, que tampoco se están tomando en cuenta, y que de alguna manera esto está provocando otras problemáticas que van aumentando en esta sinergia de este malestar y por lo tanto este fatalismo, ¿no? Un fatalismo que genera fundamentalismo en la noción del fin del mundo, del fin de la existencia, ¿sí? Esta gran atmósfera de muerte, porque hasta en WhatsApp vemos toda la información, los mensajes, desde lo negativo, y no estamos hablando de cosas positivas que se están haciendo, lamentablemente. Nos enfocamos a lo negativo y no vemos cómo eso positivo que sí se está logrando hacer con tanto esfuerzo de las trabajadoras y los trabajadores de salud y que de alguna manera no lo estamos rescatando, ¿sí? Solo nos fijamos en lo que falta, solo nos fijamos en lo que no tenemos, pero no nos estamos dando que sí estamos logrando hacer también, ¿sí? Por otra parte, tenemos que ver esta parte del bienestar como trabajadores y trabajadoras de la salud, el cómo pensarnos. Hay que ver que este rompimiento de este imaginario social en la cara del tener, en la esclavitud, para poder decir que quizás cuando me jubile pueda tener lo que quisiera, mientras tanto no vivo, sino justamente trabajo para poder subsistir, que eso no es una vida tampoco. De alguna manera tenemos que estar pensando en el ser y no priorizar tanto el tener, ¿sí? Cuando priorizamos el ser, de alguna manera logramos juntar para esta parte del tener, ¿sí? Y casualmente muchas personas se han visto que han logrado encontrar la vida desde este aspecto, aunque sigan materialmente sobreviviendo, ¿sí? Hay que ver qué lugar ocupamos socialmente como trabajadores de la salud. Es importante que hubo una etapa muy violenta, no solo desde las instituciones como exigencia a las trabajadoras y a los trabajadores, sino también de la población, ¿sí? A lo que implica justamente esta idealización, de pensar en el semidios, por decirlo así, y eso es algo que para lograr tener un bienestar tenemos que primero que nada romper la omnipotencia, ¿sí? Buscar, ver ese lugar de dador de la salud, que de alguna manera tenemos que pasar de lo ideal a lo real, ¿sí? Tenemos muchas herramientas para compartir, para acompañar, pero cuidado, que no entremos en ese lugar del ideal
donde por otro lado se desempodera a la población también de lo que es la responsabilidad de su propia salud y de las condiciones que genera en este aspecto, ¿sí? Para mantener la salud o para crear la salud en sí mismo, más allá del contexto y las situaciones reales que cada persona y cada familia vive. Pero no podemos depositar solamente en las instituciones de salud o en los trabajadores de salud lo que implica, ¿sí? Este ideal de salvarse, este ideal de poder seguir viviendo bien, etcétera, porque si no nos cuidamos nosotros mismos como personas, no podemos tampoco acceder a que una institución resuelva todos los problemas intrínsecos de las personas como tal. Por eso es importante romper esta omnipotencia, romper esta parte hasta de los spots a veces que vemos, ¿no? Sobre las enfermeras, los médicos, etcétera, cuando en verdad eso se corre un riesgo y un peligro en esta idealización cuando después se ocupa en estas reacciones casi psicóticas de la población en un lugar perverso de quemar, de matar a esa trabajadora de la salud como tal, como lo hemos vivido en distintas partes, no solo de la República, aquí en México, sino a nivel mundial ha pasado esto. Hemos visto cómo esta gran presión y esta gran ondea lleva al suicidio de trabajadores, de médicos, de enfermeras, porque han podido salvar a una persona, ¿no? O sea, cómo estamos atendiendo y acompañando a nuestros colegas, a nuestros compañeros de trabajo. Eso es otra cosa que tenemos que preguntarnos, porque realmente somos un equipo, ¿sí? Y como equipo, ¿cómo estamos logrando esa sinergia fundamentalmente? Y aquí viene lo que el compañero Enrique mencionaba también. ¿Qué pasa con esos recursos? ¿Qué pasa con esa parte, digamos, de la impronta institucional administrativa y no humana, ¿no? Entonces, ¿cómo nos estamos preocupando muchas veces por llenar papelitos? Porque la administración tomó el poder, por decirlo así, hace muchas décadas, ¿no? Todo el tema de la calidad y la innovación, que yo le llamo el matrimonio ya divorciado, porque si tenemos calidad no podemos innovar, porque al innovar tenemos que romper los procesos de calidad, no hay una flexibilidad por esta parte tecnocrática administrativa y donde no se ve el proceso humano, ¿sí? Y cuando hablo del proceso humano, no solo es hacia los usuarios y las usuarias, es fundamentalmente hacia las colaboradoras y los colaboradores de las instituciones en salud, ¿sí? Ahora, somos un equipo y también somos una comunidad. Y cómo, de alguna manera, podemos hacer sinergia entre la comunidad y el equipo de salud fundamentalmente. Tenemos que ver que tenemos que asumir que hay recursos limitados, pero hay ideas que son ilimitadas. El asunto es que esta tecnocracia no coarte esas ideas que están surgiendo en muchos lugares, buscando alternativas, ¿sí? Pero los procesos administrativos los coartan. Los procesos de miedo a salirse del poder los coartan. ¿Cómo manejamos el lugar del poder? ¿Humano o desde lo administrativo? Entonces, quizás de la jerarquía que ocupe, somos un equipo de trabajo. Desde el compañero o la compañera que trabaja en intendencia hasta el presidente de la institución, ¿sí? Somos todos compañeros y todos hacemos una sinergia para la atención en salud y para lograr un bienestar para el conjunto de las trabajadoras y los trabajadores, como también para el conjunto de las usuarias y los usuarios. La solidaridad y la comprensión de las necesidades afectivas, también físicas, es muy importante, ¿sí? Pero no podemos llegar a esta comprensión, ¿sí? Si no tenemos en cuenta los procesos humanos. Nos cansamos, tenemos vida propia y además el tener vida propia ayuda a tener una buena actitud ante nuestra labor en las instituciones de salud. También tenemos que ir observando las formas de violencia que vivimos y cómo esa misma violencia que vivimos en instituciones las transfiguramos en la violencia entre las compañeras y los compañeros, ¿no? O sea, porque a veces echamos la culpa a uno a otro y no vemos que a veces es una cultura. Lamentablemente hay una cultura institucional de violencias, ¿sí? Que todos de alguna forma entramos a ese juego para mantener el trabajo, para mantener el salario, ¿sí?
y no nos damos cuenta que todos nos estamos perjudicando. Entonces, lo que tenemos que pensar es cómo hacer lo mejor que esté en nuestras manos, orientado hacia el bienestar fundamentalmente, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Qué es nuestro bienestar? Y esa es lo que tenemos que definirnos fundamentalmente, discutir, debatir. ¿Y qué es el éxito? ¿No? O sea, no es tener 5 licuadoras, 5 autos. ¿Qué es el éxito? Creo que como latinoamericanos, como mexicanos, tenemos que hacernos de estas definiciones fundamentalmente. Y en el área de la salud, pues yo creo que es imprescindible encontrar ese bienestar sociocultural que tendríamos que construir o co-construir entre todas y todos. Por eso, el hecho de cómo pensarnos, tenemos que pensarnos en cómo acompañarnos, en cómo orientar, porque a veces no es solo una atención, una intervención, sino simplemente es una orientación para bajar angustias, para bajar ansiedades, pero para eso tenemos que ver a una persona, no un expediente con patas, por decirlo así. ¿Sí? El que está adelante es una persona que está sufriendo, que tiene un malestar, que tiene mucha angustia. Sí, yo tengo que llenar un papel con un número de expediente, etcétera, etcétera, pero estoy hablando con la persona y cómo puedo lograr esa parte. ¿Sí? También tenemos que pensar todas estas lógicas, ¿sí?, de la sobredimensión, de que hay que atender 40 pacientes en 4 horas. ¿Sí? O sea, ¿cómo también puedo yo atender a la persona sin ver tantos papeles o llenar expedientes, por decirlo así, con un tiempo adecuado? Entonces, es paradójico. Faltan personal en salud, tanto enfermería y fundamentalmente médicos, y en las universidades no permiten entrar, porque hay un cupo limitado, porque no hay lugares. O sea, ¿cómo poder pensar esa lógica, digamos, desde las estructuras justamente sociales y estructuras de formación, ¿sí? Porque limitan el ingreso cuando por otro lado decimos falta personal, ¿sí? Y tenemos a nuestros colaboradores y colaboradoras trabajando turnos de 24 y 36 horas. ¿Cómo podemos pensar la curva, no solo de aprendizaje, sino aquí la curva de la actitud y además de la salud corporal, y que cómo voy a trabajar yo correctamente en un turno de 36 horas, que va a ser muy diferente cuando hace 2 horas que acabo de entrar? Por supuesto que el cansancio me va a debilitar, pero también cognitivamente, también emocionalmente, y claro que eso genera un clima organizacional devastador para todos y todas, ¿sí? Por eso creo que es importante lograr lo que es el cuidarnos en el cuidarte. ¿Quién cuida al que cuida? Nos preguntamos. ¿Quién tiene un acompañamiento trabajando en una institución de salud realmente? Cuando por otro lado le dicen que se vayan a atender, pero también ganan muy poco. Pero por otro lado, ¿dónde tenemos ese soporte emocional y ese acompañamiento que tenemos que ir día a día con todas las compañeras y los compañeros que también están sufriendo emocionalmente, que se le muere una persona porque no puede tener una medicación adecuada, que se le muere una persona porque hubo un corte de luz y se apagaron los respiradores y no funcionó el generador? O sea, ¿cómo logramos acompañar a esos colegas que sufren con esta parte? ¿Sí? ¿Cómo logramos acompañar para evitar que se enfermen nuestros colaboradores y colaboradoras? Entonces, ¿realmente las instituciones de salud están pensando en la salud mental o simplemente sigue como un sello? ¿Sí? Es la pregunta que siempre nos hacemos. Porque están muy lindos a veces los eslogans y los discursos, pero yo digo, cuando queremos acompañar, no nos dejan entrar. Como psicólogos no nos dejan entrar. Cuando queremos estar con los grupos acompañando a todas las colaboradoras y los colaboradores, no hay tiempo, no es pertinente. Entonces, ¿cuándo será esto? ¿Sí? El compañerismo es fundamental, la vecindad, el sentido de vecindad, el usuario y la usuaria que venga, aunque no la conozca, aunque no lo conozco, es de mi comunidad. Quizás viva a la vuelta de mi casa y yo no lo conozco, no importa dónde viva. Es una vecindad, es un sentido de vecindad, un sentido de comunidad. Hay que evitar ser y sentirte ajeno.
ajeno a la institución, ajeno al grupo de compañeros, de colaboradores y colaboradoras donde está, y también evitar ser ajeno a esa comunidad sufriendo, porque tú eres parte de la comunidad también. Nada más que en ciertos momentos estamos de un lado de la institución, pero también somos parte de esa comunidad. Por eso es tan importante escuchar, una escucha activa, una escucha que pueda pensar, que pueda mirar, que pueda sentir para poder acompañar y para poder orientar, ¿sí? Pero para eso, en todo esto tenemos que lograr esa empatía. Pero si estamos vestidos de teflón, si estamos totalmente con el coraje todo el día, aguantando todos los golpes emocionales que nos dan de todos lados, pues ¿cómo podemos abrirnos a escucharnos, a ver a nuestra compañera, a nuestro compañero, a sostenerlo emocionalmente? Y estoy hablando de compañeros y compañeros que están quizás en el mismo lugar donde yo trabajo. ¿Qué podemos pensar con respecto a la relación con las usuarias y los usuarios? ¿Sí? Por eso la reciprocidad solidaria es fundamental. No es una caridad. La solidaridad tiene esa función de la horizontalidad. La caridad siempre mantiene la pobreza o mantiene el lugar del poder y da lo que sobra, no lo que se tiene. Aquí la solidaridad es buscar las relaciones horizontales, es lograr que de alguna manera, ¿sí?, todos compartamos lo que podamos tener para compartirnos justamente, ¿sí? Hay que aceptar la realidad, hay límites en la realidad. Hay falta de equipos, hay falta de medicación, hay falta de personal, hay falta de muchas cosas, ¿sí? Por eso tenemos también limitaciones. Y limitaciones porque también estoy cansado, en este momento también tengo problemas en mi familia. Los duelos, ¿cuántos colaboradores tienen personas muertas de su familia directa? Hermanos, hijos, no solo compañeros muertos, ¿cuántas veces vimos los compañeros morir? ¿Sí? Y cuántas veces queríamos ayudar a las compañeras que estaban hace un rato trabajando al lado mío y ahora la tengo que entubar y no tengo cómo. Y lo veo que se va muriendo. ¿Sí? ¿Cómo hago para hablar con la familia que su familiar se acaba de morir o se está muriendo y no pueden verlo? ¿Cómo poder entender esa angustia, esa necesidad hasta de la comunicación de las últimas palabras? Cuando hoy tenemos todas las tecnologías, teléfonos, muchas cosas, ¿cómo podemos hacer ese puente humano? ¿Sí? Y donde no es que tenga que entrar el familiar, pero poder darle las últimas palabras a través de estas tecnologías que sí tenemos, que sí contamos. ¿Cómo poder pensar esas necesidades humanas, en esas necesidades que de alguna manera cuando solventamos estas necesidades, evitamos otros malestares que se van gestando después y que va aumentando la parte de enfermedad social, ¿sí? Y tenemos que ver que cuando innovamos, cuando tratamos de hacer lo que podemos con lo poco que tenemos, hay errores, por supuesto que sí, pero hay que ver las intenciones, ¿sí? Por eso es tener intenciones de crear en la necesidad que hay. Y a veces es ensayo y error, lamentablemente tenemos que ver eso, pero tenemos que tener mucha creatividad. Ahora, también tenemos muchos recursos en las universidades, estudiantes, etcétera, que tampoco están como abriendo esa puerta de colaboración, ¿no? Como esta parte hay que tener el papelito para hacer todo, cuando en verdad podemos hacer distintos tipos de tareas, hasta hablar con los familiares, ¿sí? Yo me pregunto, ¿le han dado cursos a veces a las trabajadoras y a los trabajadores sociales para hablar a los familiares de los duelos sobre esta parte? Y después, ¿a quién son los trabajadores sociales o compañeros que tienen que enfrentar el dolor de la muerte de las personas que tienen que dar la noticia? ¿Sí? O sea, hay muchas cosas que están faltando, pero tenemos muchas personas que podamos y queremos colaborar como tal, ¿sí? ¿Cómo hacer ese puente entre la sociedad civil, las organizaciones, los grupos profesionales que estamos ad hoc de querer colaborar y que abran la puerta para colaborar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahí con la tecnocracia, con esta parte del poder administrativo que no se ha adaptado a estas otras formas
de necesidades que se ha abierto a partir de la pandemia, ¿sí? Hay otras necesidades y todavía seguimos con contextos administrativos previos a la pandemia. Tenemos que revisar muchas cosas y tenemos que echar mano a los recursos comunitarios. Y cuando hablamos de recursos comunitarios tenemos muchos profesionales que, aunque no sean de Secretaría de Salud de Gobierno, estamos a fin de seguir colaborando con el gobierno, con la comunidad, porque todos somos gobiernos de hecho y todos queremos participar. Por otro lado, esta parte del castigo en las instituciones por los errores. Entonces, al final, todo el mundo tiene miedo de innovar, de hacer algo diferente, cuando muchas veces tenemos que valorar esta parte, esta intención, estas propuestas. Pero ¿cómo queremos que innoven si hay castigo porque hay un error? ¿No? Hay muchas contradicciones, todo basado en esta parte de la tecnocracia en la administración también, ¿sí? Hay que ver, valoramos al conjunto de nuestros trabajadores. Hay que ver cómo valoramos y reconocemos fundamentalmente toda la labor, el esfuerzo, el sacrificio que se hace, pero también el valor y el reconocimiento a los usuarios y a los usuarios que también están haciendo su sacrificio, que están dando a veces sin atención, están soportando muchas violencias por todo lo que se está generando. ¿Cómo valoramos esa resiliencia también de nuestras comunidades? ¿Sí? ¿Cómo hacemos esta sinergia entre todos los recursos que hay? El gobierno como nación no puede. Contamos con la comunidad y la comunidad quiere seguir colaborando y colaborando con todas y con todos. Entonces, de alguna manera, tenemos que ver y cómo percibirnos en esta realidad que nos compete a todos, no solo al médico, no solo a la enfermera, sino también a la población. Esta toma de conciencia, evitando el infantilismo y asumir la adultez y la adultez comunitaria, ¿sí? De ver qué podemos hacer también nosotros. No esperar a ese papá o esa mamá, doctora, doctor, que nos venga a decir y a cuidar, cuando primero tenemos que cuidar nosotros mismos. Tomar la responsabilidad y cómo velar por nuestros vecinos también, ¿sí? Porque también hay otras faltas de recursos que no solo es el tema, digamos, de las instituciones de salud. También son faltas de recursos que tenemos en nuestras comunidades, de fundamentalmente de solidaridad. Y no estoy hablando de nada, cuestiones de material, sino de esta empatía con el otro, ¿sí? Muchas veces hemos hasta propuesto lo que son las ollas comunitarias, ¿no? La comida comunitaria, cómo compartir lo poquito que tenemos entre todos en una cuadra, entre la familia, cómo participar entre las familias para cocinar entre todos y cómo podemos colaborar también aquellos que tienen empresas de que quieren dar algo, pues solventar esas ollas también para una buena y una mejor alimentación para todos esos niños y esa gente que no tiene que comer. Hoy hablamos de la muerte por COVID, pero no estamos hablando que aún siguen matándose, suicidándose, mucho más gente que muerte por COVID, que hoy hay más hambre que el COVID y que siguen muriendo por otras enfermedades también y no por COVID. Que el COVID no tapa tampoco la miseria social en que Latinoamérica, el mundo vivimos, de hecho, ¿sí? Tenemos que tomar en cuenta que cada 40 segundos se mata una persona por un tema de suicidio y donde 20 más están intentando suicidarse. Y sin embargo, no se está haciendo, no hay políticas para esto tampoco. Todo es COVID hoy, cuando el COVID muchas veces representa también esta parte de la miseria social que vivimos.